Yo era el hijo de oro de mi familia, y a mi hermano sociópata no le gustaba eso. Desde que era niño, mi hermano mayor Carlos disfrutaba hacerme la vida miserable. Me empujaba, me insultaba hasta hacerme llorar. Incluso me escondía mi aparato auditivo, pero nunca lo culpé. Pensaba que solo estaba enojado. Mamá y papá ponían toda su atención en mí porque nací con sordera parcial en ambos oídos, así que tenía sentido que me molestara un poco. Pero conforme crecimos, las cosas solo empeoraron. Empezó a romper mi tarea y a pisotear mis proyectos. Comenzó a borrar mis juegos del celular solo para obligarme a reiniciar una y otra vez. Y en mi cumpleaños número 15, me robó todo el dinero que mis familiares me dieron de regalo, directo de mi alcancía. Estaba muy molesto porque él sabía que yo donaba ese dinero a la comunidad sorda, y ese año no pude donar nada. Intenté involucrar a mamá y papá, solo hizo que Carlos se enojara más. Así que este año, Carlos realmente subió el nivel. Tenía una presentación enorme de mi clase de historia que valía la mitad de mi calificación. Pasé 3 semanas preparándome y practicando con mi terapeuta del habla porque hablar en público ya era bastante difícil con mi audición. La noche antes de la presentación, dejé mis tarjetas y materiales visuales en la mesa de la cocina. Cuando desperté, habían desaparecido. Busqué por todos lados pero no pude encontrarlas. Tuve que dar mi presentación de memoria y me quedé completamente congelado frente a la clase. Reprobé. Mi maestra se sintió mal y me dejó rehacerla por crédito parcial, pero me sentí humillado. Cuando llegué a casa, Carlos estaba en su cuarto riéndose por teléfono con sus amigos. Hermano, mi carnal es bien raro. Me sorprendí y por primera vez lloré con mis papás sobre ello, contándoles cómo me había lastimado y humillado durante años. Luego se sentaron con él, diciéndole que tenía 18 años y tenía que actuar como un adulto responsable conmigo, y que si no podía respetarme, necesitaba irse de la casa inmediatamente. Carlos aceptó dejarme en paz, pero luego vino el regalo de mis papás otra vez. Una tarjeta de crédito elegante con mi nombre y un límite de $150. Y de repente volví a la lista negra de Carlos, tratándome como si yo hubiera pedido el favoritismo en primer lugar. Las cosas estuvieron tranquilas al principio durante 2 buenas semanas entre nosotros. Luego noté que el cuarto de Carlos comenzó a llenarse de cosas caras que nunca había tenido: tenis de edición limitada, un headset nuevo para gaming, su propio equipo de VR, hasta el simulador de carreras que siempre había querido. Eran claramente cosas que su trabajo de medio tiempo en un restaurante de comida rápida no podía pagar en tan poco tiempo, así que un día le pregunté por curiosidad de dónde había sacado el dinero para todo. Él solo sonrió con arrogancia y me dijo que me metiera en mis asuntos, lo que instantáneamente me dijo que algo definitivamente estaba muy mal aquí. Esa noche, cuando estaba en mi cama acostado pensando en ello, escuché mi puerta crujir. Instantáneamente fingí estar dormido, pensando que eran mis papás. Pero a través de mis ojos medio cerrados vi que era claramente Carlos caminando de puntitas por mi cuarto en la oscuridad, agarrando mi cartera de mi escritorio cuidadosamente. Sacó la tarjeta de crédito y salió del cuarto. Después de un par de minutos volvió a entrar sigilosamente y puso la tarjeta de vuelta como si nada hubiera pasado. No podía creer lo que había presenciado, pero solo para estar seguro. La siguiente noche, después de darle las buenas noches a mis papás, coloqué mi celular en mi librero, apuntando hacia mi escritorio, y encendí la cámara para grabar, escondiéndolo detrás de unos libros. Luego me metí a la cama y esperé. Por supuesto, alrededor de la medianoche mi puerta se abrió de nuevo. Carlos entró sigilosamente y fue directo a mi cartera. Lo tenía todo en cámara, él sacando la tarjeta, regresando después con una sonrisa. En la mañana les mostré el video a mis papás. Inmediatamente revisaron los estados de cuenta bancarios en línea, y efectivamente había más de $40 en cargos, todo siendo enviado a la casa de los amigos de Carlos para que no viéramos los paquetes. Marcharon a su cuarto y confiscaron todo, luego lo castigaron, pero podía verlo en sus ojos. No había terminado. Estaba enojado. Carlos no solo tomó mi tarjeta otra vez. Entró al cuarto de mis papás y robó todas las tarjetas de crédito de la casa. La tarjeta de mamá, la tarjeta de negocios de papá, la tarjeta de su cuenta conjunta, incluso la tarjeta de emergencia que guardaban escondida en un cajón. Durante el siguiente mes maximizó cada una. Logró gastar más de $1.3, 000 pesos en una sola compra. Ya no parecía importarle, quería quemar todo. Cuando finalmente llegó el estado de cuenta de la tarjeta de crédito a fin de mes, solo puso los ojos en blanco mientras veía a mamá y papá llorar y entrar en pánico. Pero esa ni siquiera fue la peor parte. Porque mis papás no pudieron pagar la deuda adquirida de inmediato, nuestras calificaciones crediticias se fueron al piso, y de ahí las cosas siguieron cayendo. El negocio de papá comenzó a colapsar cuando los fondos fueron congelados. Clientes importantes lo dejaron pensando que era irresponsable. La casa recibió un aviso de 30 días cuando mamá no pudo pagar la hipoteca del mes. Hasta la camioneta de papá, que todavía tenía algunos meses de pagos, estaba a punto de ser embargada. Solo había una cosa que mis papás podían hacer para resolver todo: presentar cargos contra Carlos y enviarlo directo a la cárcel, pero no podían hacerlo. Pero eso era exactamente con lo que él contaba. Esta vez Carlos se puso físico. Desperté la mañana siguiente con el hombro matándome de dolor. El lugar donde golpeé el marco de la puerta cuando Carlos me empujó se estaba poniendo morado y amarillo, extendiéndose por mi brazo superior en manchas feas. Apenas podía levantar mi brazo sin hacer muecas de dolor. La casa estaba silenciosa de esa manera extraña donde todos están despiertos pero fingiendo dormir, evitándose unos a otros. Podía escuchar a mamá llorando suavemente a través de la pared entre nuestros cuartos, esos pequeños sonidos de sollozos que probablemente pensaba que nadie podía escuchar. Mis manos temblaban mientras sacaba mi celular y abría la cámara.
Tomé fotos de los moretones desde diferentes ángulos, asegurándome de que la iluminación fuera lo suficientemente buena para ver los colores claramente. Cada clic de la cámara lo hacía sentir más real, como si estuviera construyendo un caso contra mi propio hermano. Guardé las fotos en una carpeta que nombré evidencia y las respaldé en la nube por si acaso Carlos intentaba borrarlas de alguna manera. En el desayuno, Carlos se sentó en la mesa comiendo cereal como si fuera otra mañana normal. Revisaba su celular con una mano y se metía Cheerios a la boca con la otra, sin mirarme a mí o a mamá. Mamá miraba fijamente su taza de café con ojos rojos e hinchados, sus manos envueltas alrededor de la taza como si estuviera congelándose aunque hacía calor en la cocina. No me miraba a los ojos cuando entré. Papá ya se había ido a otra reunión con un cliente que estaba tratando desesperadamente de mantener. Alguien que amenazaba con dejarlo por la cuenta de negocios congelada. La silla vacía en la cabecera de la mesa se sentía como un recordatorio de que todo se estaba desmoronando. Me serví jugo y me senté lo más lejos posible de Carlos, mi hombro palpitando cada vez que me movía. Carlos levantó la vista una vez, me sonrió con burla. Luego volvió a su celular. Esa sonrisa me dijo que no estaba arrepentido en absoluto. Sabía exactamente lo que había hecho y no le importaba. No pude concentrarme durante la primera clase, así que agarré el pase del baño y seguí caminando. Me dirigí directo a mi coche en el estacionamiento de estudiantes y me encerré adentro. Mi celular ya estaba en mi mano antes de que siquiera pensara en lo que estaba haciendo. Escribí orden de restricción menor hermano en la barra de búsqueda y empecé a leer. Los resultados hablaban de órdenes de protección. ¿Qué evidencia necesitas? ¿Cómo presentar reportes policiales? Había términos legales que no entendía completamente. Pero la idea básica estaba clara. Tenías que probar que alguien era un peligro para ti. Tenías que documentar todo. Empecé a tomar capturas de pantalla, guardándolas en una nueva carpeta en mi celular. Cada captura se sentía como otro paso hacia algo de lo que no podía retractarme, algo que haría toda esta situación real y oficial. Tenía demasiado miedo para hacer algo con la información todavía. Solo la guardé toda, construyendo esta colección de hechos y procedimientos como si tal vez algún día fuera lo suficientemente valiente para usarlos. Durante el almuerzo, me senté con mi grupo usual de amigos en nuestra mesa cerca de las ventanas. Uno de ellos se estaba quejando del divorcio de sus papás y lo complicado que se estaba poniendo. Luego mencionó que la orientadora de la escuela, esta señora llamada Carmen, realmente lo había ayudado a descubrir cómo lidiar con todo. Dijo que era buena escuchando y realmente daba consejos útiles en lugar de solo decir que todo estaría bien. Nunca había hablado con una orientadora escolar antes. La idea de contarle a una extraña sobre los problemas de mi familia se sentía mal de alguna manera, como si estuviera traicionando a todos, pero tampoco podía seguir así. Asustado en mi propia casa, documentando moretones como evidencia de un crimen. Saqué mi agenda y escribí Oficina de Orientación Salón 104 en letras pequeñas en la parte inferior de la página. Mi escritura estaba temblorosa. La idea de ir allí y decir todo en voz alta me hacía doler el estómago, pero también se sentía necesario, como si tal vez ya no pudiera manejar esto solo. Esa noche, después de que todos dijeron buenas noches y fueron a sus cuartos, probé la cerradura de la puerta de mi cuarto. La giré de ida y vuelta varias veces, asegurándome de que realmente funcionara y no fuera solo de adorno. Luego empujé la silla de mi escritorio bajo la perilla de la puerta como había visto en las películas, poniéndola en ángulo para que la puerta no pudiera abrirse aunque alguien tuviera llave. Me subí a la cama con mi ropa todavía puesta, demasiado ansioso para cambiarme a pijama. Alrededor de la medianoche, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos y deliberados, deteniéndose justo afuera de mi puerta. Contuve la respiración y miré fijamente la manija de la puerta, observando cualquier movimiento. Los pasos se detuvieron por lo que pareció una eternidad. Luego se alejaron, dirigiéndose de vuelta hacia el cuarto de Carlos. Dejé salir un largo suspiro, pero no pude relajarme. Cada pequeño sonido en la casa me hacía saltar. El calentador encendiéndose. El refrigerador zumbando abajo. Un coche pasando por la calle. Apenas dormí nada, adormilándome tal vez por una hora antes de despertar bruscamente de nuevo, mi corazón latiendo fuerte. A la mañana siguiente, reuní todo lo que tenía. Abrí mi laptop y creé una nueva carpeta etiquetada Documentación Carlos. Arrastré todas las capturas de pantalla de sus compras de los estados de cuenta de mi tarjeta de crédito. Agregué las direcciones de envío a las casas de sus amigos que había anotado. Encontré los estados de cuenta bancarios que mamá había dejado en la mesa de la cocina, enterrados bajo una pila de recibos, y tomé fotos de las páginas mostrando todas las tarjetas maximizadas. Organicé todo por fecha, creando subcarpetas para cada mes. Escribí una lista de cantidades y lo que había comprado, manteniéndolo simple y claro. $1.3. 000 pesos en total. Equipo de VR, simulador de carreras, tenis de edición limitada, equipo para gaming. Todo enviado a direcciones que no eran la nuestra. Verlo todo organizado así lo hacía sentir más real y más abrumador al mismo tiempo. Se sentía como prepararse para algo enorme, algo de lo que no podía retractarme una vez que empezara. Pero seguí organizando, seguí agregando detalles, porque al menos me daba algo que hacer además de tener miedo. Entre la tercera y cuarta clase, finalmente entré a la oficina de orientación. Mis piernas se sentían temblorosas, y mi voz salió rara cuando le pregunté a la secretaria si podía hacer una cita con Carmen Middleton. La secretaria, una señora mayor amable con lentes de lectura en una cadena, me miró cuidadosamente y preguntó si todo estaba bien. Dije que era algo urgente, y ella revisó el horario de Carmen en su computadora. Me dijo que Carmen tenía una cancelación esa tarde a las 2:30 y podía hacerme un espacio si quería. Asentí y ella anotó mi nombre, dándome un pequeño papel con la hora. El resto del día se arrastró tan lentamente, seguía ensayando lo que diría en mi cabeza.
¿Cómo empiezas siquiera a explicar años de bullying y abuso sin sonar dramático o como si estuvieras exagerando? ¿Cómo le dices a alguien que tu hermano destruyó las finanzas de tu familia y luego te lastimó físicamente? Practiqué diferentes líneas de apertura durante cada clase, apenas escuchando lo que los maestros decían. Sentado frente a Carmen en su pequeña oficina a las 2:30, empecé con el fraude de la tarjeta de crédito porque se sentía más fácil hablar de eso que de las cosas emocionales. Le conté sobre encontrar los cargos, atrapar a Carlos en cámara, verlo maximizar cada tarjeta de la casa. Carmen escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc legal y asintiendo en los momentos correctos. Su oficina era tranquila y calmada, con plantas en el alféizar de la ventana y algunos pósters motivacionales en las paredes. Algo sobre la manera en que solo escuchaba hizo que todo lo demás saliera. Le conté sobre el dinero de donación robado de mi cumpleaños 15. Dinero que había planeado dar a la comunidad sorda. Le conté sobre mi presentación de historia saboteada, cómo me había congelado frente a todos porque Carlos había robado mis tarjetas. Luego le conté sobre las cosas físicas, levantando mi manga para mostrarle los moretones que ahora eran de un morado profundo. Le conté sobre tener miedo en mi propia casa, barricando mi puerta por la noche, saltando ante cada sonido. Por primera vez, alguien fuera de mi familia sabía la verdad completa, no solo pedazos. Carmen bajó su pluma y me miró seriamente. Dijo que lo que Carlos hizo no era solo rivalidad normal entre hermanos o enojo adolescente. Usó palabras como abuso financiero y agresión, haciéndolo sonar oficial y real. Explicó que tenía opciones, cosas como planes de seguridad escolar y reportes legales. Luego me preguntó directamente si me sentía seguro en casa. Dudé, sin querer admitir qué tan mal estaba realmente. Pero luego le conté sobre la silla contra mi puerta, sobre apenas dormir, sobre cronometrar mis movimientos para evitar estar solo con Carlos. La cara de Carmen se puso más seria e inmediatamente comenzó a delinear pasos que podíamos tomar. Dijo que necesitábamos documentar todo aún más cuidadosamente. Mencionó crear un plan de no contacto en la escuela para que Carlos no pudiera molestarme aquí. Habló sobre órdenes de protección y reportes policiales, cosas que había estado investigando pero tenía demasiado miedo de perseguir realmente. Tener a alguien más decir estas cosas en voz alta las hacía sentir posibles en lugar de solo ideas aterradoras en internet. Pasamos la siguiente hora revisando toda mi documentación. Le mostré a Carmen la carpeta en mi laptop con todas las capturas de pantalla organizadas y estados de cuenta bancarios. Me ayudó a escribir una línea de tiempo clara del comportamiento de Carlos, empezando desde cuando éramos niños pequeños, y él escondía mi aparato auditivo, hasta la agresión física de hace unas noches. Listamos cada incidente importante con fechas cuando podía recordarlas. El dinero de cumpleaños robado, los juegos borrados, las tarjetas de crédito maximizadas, el empujón que dejó moretones. Carmen explicó que la escuela podía implementar medidas para mantener a Carlos lejos de mí en el campus, aunque se había graduado el año pasado y no debería estar aquí de todos modos. Dijo que podíamos marcar su nombre en el sistema de seguridad y asegurarnos de que el personal supiera que no se le permitía estar cerca de mí. Habló sobre dejarme salir de clases unos minutos antes para evitar pasillos llenos, sobre tener a alguien que me acompañara a mi coche. Todos estos pasos concretos me hicieron sentir menos impotente, como si tal vez realmente tuviera algo de control sobre lo que pasara después, como si tal vez pudiera protegerme en lugar de solo esperar a que Carlos me lastimara de nuevo. Carmen saca un folleto del cajón de su escritorio y lo desliza hacia mí, el papel brillante y de aspecto oficial con un logo sin fines de lucro en la parte superior. Explica que esta organización ayuda a familias lidiando con fraude y robo de identidad, que se especializan en situaciones exactamente como la mía, donde un miembro de la familia comete los crímenes. Su voz se hace más silenciosa cuando menciona que disputar los cargos de tarjeta de crédito probablemente requerirá presentar un reporte policial y siento mi estómago retorcerse en un nudo tan apretado que apenas puedo respirar. Sé lo que eso significa sin que ella lo deletree, reportar oficialmente a Carlos por crímenes que podrían enviarlo a la cárcel, haciéndolo real y permanente y algo de lo que nunca podemos retractarnos. Tomo el folleto de todos modos, doblándolo cuidadosamente y poniéndolo en mi mochila junto a mi carpeta de evidencia, tratando de no pensar en lo que pasa cuando mamá se entere de que siquiera estoy considerando esta opción. Esta tarde espero hasta que ambos papás estén en la sala juntos, papá en el sillón con su laptop tratando de salvar relaciones con clientes y mamá doblando ropa de esa manera mecánica que hace cuando está evitando pensar en algo importante. Me siento en la silla frente a ellos y saco el folleto, mis manos ya sudando mientras trato de explicar que hablé con la orientadora de la escuela sobre todo lo que está pasando con Carlos y las tarjetas de crédito. La cabeza de mamá se levanta inmediatamente y pregunta por qué le estoy contando nuestros asuntos a extraños. Su voz aguda con ese tono defensivo que tiene cuando alguien fuera de la familia podría saber que no somos perfectos. Papá solo se ve exhausto. El tipo de cansancio que va más profundo que perder el sueño y asiente lentamente sin realmente mirarme. Sigo adelante de todos modos, explicando que Carmen puede ayudarnos a descubrir cómo manejar la deuda y mantener a todos seguros, que hay recursos y opciones que no conocemos. Papá finalmente habla y dice que necesitamos ayuda profesional, que no puede arreglar esto solo más y la cara de mamá se desmorona un poco pero no discute. Dejo el folleto en la mesa de centro entre ellos y escapo a mi cuarto antes de que la conversación pueda convertirse en otra pelea sobre si estamos traicionando a Carlos al buscar ayuda externa. A la mañana siguiente me entero por papá que Carlos fue despedido del restaurante por faltar a demasiados turnos, lo que significa que está en casa todo el día ahora sin nada que hacer más que sentarse en su cuarto y rumiar sobre cómo todo es supuestamente mi culpa. La tensión en la casa se vuelve tan espesa que apenas puedo respirar,
como si el aire mismo estuviera presionando sobre mi pecho cada vez que camino por el pasillo. Carlos me mira con odio cada vez que nos cruzamos, sus ojos siguiendo mis movimientos con este cálculo frío que me pone la piel de gallina, y empiezo a cronometrar todo lo que hago para evitar estar solo con él. Me voy temprano a la escuela. Regreso tarde. Me quedo en mi cuarto con la puerta cerrada y la silla empujada contra ella. Mamá intenta fingir que todo es normal haciendo estas cenas elaboradas con múltiples platillos, pollo y arroz y verduras y postre, pero nadie come más de unos bocados. Solo empujamos comida en nuestros platos en silencio mientras Carlos mira su celular y mamá hace preguntas brillantes y falsas sobre nuestros días que nadie responde. Estoy acostado en mi cama esa noche revisando los perfiles de redes sociales de Carlos, cuando encuentro publicaciones en un grupo local de compra y venta sobre cosas nuevas en venta, nunca usadas, con fotos del equipo exacto de gaming y tenis que compró con mi tarjeta de crédito. El simulador de carreras que quería está listado por $15 en efectivo, el equipo de VR por $11, los tenis de edición limitada por $3.8. Ha estado revendiendo todo a sus amigos y personas al azar en línea, probablemente acumulando efectivo para lo que sea su próximo movimiento, y la manera casual en que lo está haciendo me congela la sangre. Tomo captura de cada publicación, asegurándome de capturar las fechas y precios y su nombre de usuario claramente visible. Luego las agrego todas a mi carpeta de evidencia en una nueva sección etiquetada Reventa. La carpeta se está volviendo enorme ahora. Docenas de capturas de pantalla y documentos organizados por categoría, y parte de mí se siente mal por documentar los crímenes de mi propio hermano tan minuciosamente, mientras otra parte sabe que esto es lo único que me mantiene a salvo. Carmen me ayuda a organizar una reunión con el licenciado Rapp al día siguiente durante mi periodo libre, el administrador de la escuela que maneja problemas de seguridad y planes de protección estudiantil. Nos sentamos en su oficina con la línea de tiempo impresa, todos los incidentes listados en orden cronológico con fechas y detalles, y explico mis preocupaciones sobre Carlos apareciendo en el campus para acosarme aunque se graduó el año pasado y no tiene razón para estar aquí. Carmen agrega contexto sobre el fraude de tarjeta de crédito y la agresión física mostrándole al licenciado Rapp las fotos de mis moretones que ahora se están desvaneciendo a amarillo y verde. El licenciado Rapp escucha cuidadosamente, tomando notas en un blog legal, y cuando terminamos inmediatamente acepta que esta es una preocupación de seguridad seria. Toma su teléfono y llama a la oficina de seguridad del campus ahí mismo, instruyéndoles que marquen el nombre de Carlos en su sistema y notifiquen a todo el personal que no se le permite en la propiedad de la escuela o cerca de mí. Pide una foto reciente y yo saco una en mi celular de las redes sociales de Carlos viendo al licenciado Rapp, reenviarla al equipo de seguridad con instrucciones de llamar a la policía si Carlos es visto en cualquier lugar cerca del campus. La escuela implementa un plan de seguridad completo durante los siguientes días que se siente tanto excesivo como completamente necesario al mismo tiempo. Obtengo permiso para salir de todas mis clases 5 minutos antes para poder llegar a mi siguiente clase o mi coche antes de que los pasillos se llenen de multitudes donde Carlos podría mezclarse. Un miembro del personal me acompaña a mi coche cada tarde, usualmente el guardia de seguridad o a veces un maestro que tiene turno de estacionamiento de todos modos. Me dan un número directo a seguridad del campus que va directo a una persona en lugar de buzón de voz, y el licenciado Rapp se asegura de que todos mis maestros sepan dejarme salir inmediatamente si me siento inseguro sin hacer preguntas. Se siente como demasiado hasta que recuerdo a Carlos rompiendo mi aparato auditivo a propósito años atrás, jalándolo directo de mi oído porque sabía que me lastimaría de una manera que importaba y entonces todas estas precauciones parecen completamente razonables. El licenciado Rapp también toma el folleto sin fines de lucro que traje y llama a la oficina de Elena él mismo, explicando nuestra situación y organizando una cita para mis papás la siguiente semana. Les dice que es una referencia de la escuela por un problema de seguridad estudiantil, lo que aparentemente nos mueve en la lista de espera. En casa esa tarde, papá recibe otra llamada de un cliente cancelando su contrato y puedo escucharlo a través de mi puerta cerrada tratando de explicar que los problemas bancarios se están resolviendo, que él todavía es el mismo contratista confiable con el que han trabajado durante 5 años. Su voz se quiebra a la mitad y tengo que subir mi música porque no puedo soportar escuchar a mi papá rogarle a alguien que le dé una oportunidad. Cuando finalmente cuelga, lo escucho decirle a mamá que el banco marcó su cuenta de negocios por actividad sospechosa, y ahora los clientes piensan que está involucrado en algo turbio, que su reputación está siendo destruida por la ola de gastos de Carlos. Mamá solo se sienta en la mesa de la cocina cuando salgo por agua, mirando la pila de recibos esparcidos frente a ella, recogiéndolos uno por uno y poniéndolos abajo otra vez como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas sin solución. Agarro mi agua y regreso a mi cuarto, sintiendo el peso de cómo las acciones de Carlos están destruyendo todo lo que papá pasó años construyendo. Cada relación con clientes y conexión profesional desmoronándose por el fraude que mi hermano cometió en unas semanas. Carlos me arrincona en el pasillo 2 días después cuando ambos papás están fuera haciendo mandados y ni siquiera lo escucho venir hasta que está ahí bloqueando mi camino a mi cuarto. Se acerca lo suficiente para que pueda oler cigarros en su aliento. Este olor a humo rancio que me revuelve el estómago y su voz es tranquila cuando dice, mejor que no ande hablando con la gente de la escuela sobre asuntos familiares. No me toca, no tiene que hacerlo, solo se para ahí en mi espacio dejando claro que podría si quisiera. Mantengo mi cara tan neutral como sea posible, sin mostrar el miedo que está haciendo que mi corazón lata tan fuerte que puedo sentirlo en mi garganta,
y paso junto a él a mi cuarto con pasos cuidadosos y firmes. Mis manos tiemblan tan mal cuando intento girar la perilla de la puerta que me toma 3 intentos abrir la puerta, y escucho a Carlos reírse suavemente detrás de mí mientras finalmente entro y la cierro. Empujo la silla contra la puerta y me siento en mi cama tratando de respirar normalmente, diciéndome que no me lastimó realmente, que no pasó nada, pero todo mi cuerpo está temblando de todos modos. Esa noche escribo exactamente lo que Carlos dijo y cómo se posicionó en el pasillo. La manera en que bloqueó mi camino e invadió mi espacio sin técnicamente tocarme para que no hubiera evidencia física. Carmen me dijo durante una de nuestras reuniones que los patrones importan más que los incidentes individuales, que hasta las cosas que parecen pequeñas se suman para mostrar la intención y comportamiento de alguien con el tiempo. Incluyo detalles sobre el olor a cigarro, el tono amenazante tranquilo, qué tan cerca se paró, la risa cuando mis manos temblaban. Luego envío las notas por email a mí mismo para que haya una marca de tiempo probando cuándo escribí esto, creando un registro que no puede ser alterado o borrado después. Agrego el email a mi carpeta de evidencia bajo una sección que etiqueté intimidación y amenazas, viendo la carpeta crecer más grande con cada incidente que documento. Parte de mí odia que esté haciendo esto a mi propio hermano, pero una parte más grande sabe que documentar todo es lo único que está entre yo y lo que sea que Carlos pueda hacer después. Al día siguiente, Carmen me da una tarjeta de presentación con el nombre de Elena Vázquez e información de contacto impresa en papel color crema grueso que se siente oficial e importante en mi mano. Explica que Elena se especializa en ayudar a familias a navegar situaciones de fraude, que ha trabajado con casos como el nuestro antes donde un miembro de la familia comete los crímenes y todos los demás tienen que lidiar con las consecuencias. Carmen es honesta que no será fácil, que disputar los cargos y manejar la deuda tomará meses de trabajo y documentación, pero Elena conoce el sistema y puede ayudar a mis papás a entender sus opciones. Tomo la tarjeta y le agradezco a Carmen por todo lo que ha hecho, sintiéndome agradecido de una manera que no puedo expresar que alguien fuera de mi familia me cree y me está ayudando a protegerme. Cuando llego a casa esa tarde, dejo la tarjeta de presentación en la mesa de la cocina donde papá definitivamente la verá justo al lado de su laptop y taza de café, posicionada cuidadosamente para que capture la luz y se vea importante. Luego voy a mi cuarto y esperando que realmente llame esta vez en lugar de solo pensar en ello mientras todo continúa desmoronándose a nuestro alrededor. Papá toma la tarjeta de presentación esa tarde mientras estoy haciendo tarea en mi cuarto y lo escucho marcar el número en altavoz. Elena contesta al tercer timbrazo y papá empieza a explicar todo con esta voz cansada, cómo su hijo de 18 años robó y maximizó cada tarjeta de crédito en la casa, más de $1.3. 000 pesos, todo enviado a direcciones de amigos para que no vieran los paquetes llegando. Hay una pausa y luego Elena pregunta si presentaron un reporte policial todavía, y el silencio se extiende tanto que dejo de escribir para escuchar. Papá finalmente dice no de esta manera tranquila, y Elena explica que eso es probablemente necesario para disputar los cargos como fraude con las compañías de tarjetas de crédito, que sin un reporte policial nombrando a Carlos, responsabilizarán a mis papás por todo. La cara de papá se pone completamente gris cuando pasa por mi puerta unos minutos después y no me mira. Mamá y papá tienen una pelea enorme esa noche después de que piensan que me he ido a dormir, pero puedo escuchar todo a través de las paredes. Mamá está llorando y diciendo que no puede enviar a su hijo a la cárcel, que Carlos solo está enojado y confundido, y necesita ayuda, no castigo. La voz de papá suena diferente de como la he escuchado, fría y plana cuando dice que Carlos destruyó sus vidas a propósito, y necesita enfrentar consecuencias reales por una vez. Mamá sigue diciendo que tiene que haber otra manera y papá sigue preguntando qué manera exactamente. ¿Qué otra opción tienen cuando están a punto de perder la casa? Escucho desde mi cuarto con mi almohada sobre mi cabeza, sintiéndome culpable por empezar toda esta cadena de eventos, aunque sé lógicamente que no causé nada de esto. Carlos debe sentir que algo está cambiando en la casa porque durante los siguientes días empieza a ser súper amable con mamá de esta manera obviamente falsa. Se ofrece a ayudar a llevar las compras cuando ella llega de la tienda. Elogia su comida en la cena y pide segundos. Hasta limpia la cocina sin que se lo pidan, limpiando mostradores y cargando el lavavajillas mientras tararea. Lo veo jugar al hijo incomprendido que está tratando tanto, y puedo ver a mamá ablandarse hacia él, su cara poniéndose menos tensa cuando él está cerca. Me enoja tanto que quiero gritar porque está cayendo por el patrón exacto que le ha permitido lastimarme durante años. El ciclo de abuso seguido por encanto que la mantiene de hacerlo responsable. En la escuela la maestra de historia me encuentra entre clases y pregunta cómo estoy porque escuchó de ella que tuve que rehacer mi presentación. Terminamos sentados en una banca fuera de su oficina, y le cuento sobre Carlos saboteando mis tarjetas la noche anterior, cómo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su cara se pone pálida y toca mi brazo gentilmente diciendo que lamenta mucho que eso pasara y desearía haberlo sabido. Se ofrece a ayudarme a practicar cualquier presentación futura con mucha anticipación, y dice que puedo guardar copias de respaldo de todos mis materiales en su oficina donde estarán a salvo. Es una amabilidad tan pequeña, pero me aprieta la garganta y me pica los ojos porque a alguien realmente le importa lo suficiente para ayudar a protegerme. Después de la escuela ese día finalmente junto el valor para manejar a la estación de policía solo para preguntar sobre opciones sin comprometerme a nada todavía. El oficial en el escritorio del frente es este señor mayor con ojos amables que se mantiene paciente cuando me tropiezo explicando que mi hermano me agredió y robó de mi familia. No me apresura o actúa como si estuviera perdiendo su tiempo. Solo escucha cuidadosamente y toma notas. Cuando termino me da información sobre presentar un reporte y explica que tanto la agresión como el fraude de tarjeta de crédito son crímenes que la policía toma muy en serio, especialmente cuando las cantidades son tan altas. Pregunta si tengo alguna documentación y le muestro mi celular con todas las fotos y capturas de pantalla. Asiente y dice que he hecho buen trabajo manteniendo registros. Termino presentando un reporte de incidente ahí mismo dándoles copias impresas de todo.
Fotos de mis moretones de cuando Carlos me empujó. Capturas de pantalla de compras del estado de cuenta de mi tarjeta de crédito. La línea de tiempo que Carmen me ayudó a crear con fechas y cantidades. El oficial me asigna un número de caso y lo anota en una tarjeta diciendo que un detective hará seguimiento dentro de unos días para obtener una declaración completa. Saliendo de la estación de policía siento como si hubiera cruzado algún tipo de línea que no puedo descruzar. Como si hubiera traicionado oficialmente a mi familia involucrando a extraños. Pero también me siento más ligero de alguna manera. Como si ya no estuviera cargando todo esto solo. Cuando llego a casa y les digo a mis papás que presenté un reporte policial, mamá me mira como si acabara de apuñalarla por la espalda. Sigue diciendo cómo pudiste y es tu hermano, como si esos hechos de alguna manera borraran todo lo que Carlos me ha hecho a mí y a ellos. Papá solo se sienta en la mesa de la cocina en silencio y no puedo decir si está enojado conmigo por tomar acción o aliviado de que alguien finalmente hizo lo que necesitaba hacerse. Carlos no está en casa y me alegro porque sé que la explosión viene cuando se entere de lo que hice. El detective Hernández llama 3 días después y pide reunirse conmigo y mis papás en nuestra casa. Aparece justo a tiempo. Este señor de mediana edad con cabello gris y una voz calmada que ha manejado crímenes financieros antes. Se sienta en nuestra mesa de cocina y nos guía por lo que pasa después de esta manera directa. Entrevistas con todos los involucrados, recopilación de evidencia de bancos y compañías de tarjetas de crédito, cargos potenciales que dependen de lo que decida la oficina del fiscal. Es honesto que la persecución no está garantizada y depende de la fuerza de la evidencia, pero mira mi carpeta de documentación y dice que lo que he reunido es realmente sustancial. Hernández explica que el fraude de tarjeta de crédito solo ya es un delito grave por la cantidad y la agresión hacia mí, agrega otro cargo criminal. Nos advierte que si Carlos se siente acorralado podría escalar su comportamiento y pregunta directamente si tenemos preocupaciones de seguridad en casa. Cuando menciono la silla que empujo contra mi puerta por la noche y la manera en que Carlos me arrincona en pasillos para intimidarme, la expresión de Hernández se pone más seria. Sugiere que consideremos solicitar una orden de protección, y nos da papeleo para revisar diciendo que legalmente requeriría que Carlos se mantuviera lejos de mí. Al día siguiente, Carlos y yo entramos en una discusión sobre a quién le toca sacar la basura, algo completamente estúpido y normal, pero escala rápido porque todo entre nosotros escala ahora. Empieza a gritar que nunca hago nada en la casa y yo grito de vuelta que al menos no le robo a todos. Su cara se pone roja y se mueve hacia mí rápido agarrando mi aparato auditivo directo de mi oído izquierdo antes de que pueda reaccionar. Lo avienta fuerte contra la pared y lo escucho romperse en pedazos, plástico y electrónicos dispersándose por el piso. El silencio repentino en mi oído izquierdo es completamente desorientador, como si la mitad del mundo acabara de desaparecer. Estoy congelado ahí mirando los pedazos rotos mientras Carlos se va furioso a su cuarto como si no acabara de destruir algo que necesito absolutamente para funcionar cada día. Mamá me encuentra parado ahí mirando los pedazos rotos dispersos por el piso y su cara se pone pálida cuando ve mi aparato auditivo izquierdo destruido. Me lleva directo a urgencias sin siquiera preguntar qué pasó porque la respuesta es obvia por los pedazos de plástico todavía en el piso. La sala de espera toma una eternidad y sigo tocando mi oído izquierdo donde todo suena amortiguado y mal como si estuviera bajo el agua de ese lado. Cuando finalmente nos llaman, la doctora es esta mujer mayor con manos gentiles que examina mi canal auditivo cuidadosamente con su luz. Dice que no hay daño permanente al oído en sí, pero está documentando todo en mi expediente médico, escribiendo exactamente qué pasó y cómo el dispositivo fue destruido. Luego me mira directamente y pregunta si estoy seguro en casa. Me congelo porque nadie me ha hecho esa pregunta tan claramente antes. Mamá está sentada ahí mismo, pero la doctora mantiene sus ojos en mí, esperando. Digo honestamente que ya no sé y mi voz se quiebra en las palabras. La doctora asiente lentamente y me da una tarjeta para servicios sociales junto con una receta para medicamento para el dolor, aunque mi oído no duele realmente físicamente. Me dice que llame a ese número si necesito ayuda y meto la tarjeta en mi bolsillo antes de que mamá pueda verla claramente. A la mañana siguiente le mando mensaje a Carmen y le pregunto si podemos reunirnos antes de que empiece la escuela. Está esperando en su oficina cuando llego y le muestro la tarjeta de servicios sociales, los registros médicos de urgencias y el reporte policial que Hernández me dio. Extiende todo en su escritorio y dice que tenemos suficiente documentación para solicitar una orden de protección temporal. Ni siquiera sabía que eso era algo que podía hacer, pero Carmen explica que significa que Carlos legalmente tiene que mantenerse lejos de mí y no puede contactarme, tiene que mantener al menos cierta distancia. Pasamos una hora llenando la solicitud juntos y me ayuda a escribir el patrón de escalada desde bullying infantil a robo a violencia física a destruir mi aparato auditivo. Ver todo escrito en orden lo hace ver peor de lo que pensaba, como si cada incidente estuviera construyendo hacia algo más grande. Manejamos al juzgado justo después de la escuela y presentamos el papeleo con una empleada que apenas levanta la vista de su computadora. Programa una audiencia de emergencia para 2 días después y me da un número de caso. Saliendo del juzgado me siento mal porque sé que Carlos se va a enterar de esto y va a estar furioso. Carmen me recuerda que es exactamente por eso que necesito la orden en primer lugar, porque tengo miedo de lo que hará. La audiencia pasa rápido, solo yo y mis papás y la jueza revisando los documentos en una pequeña sala del juzgado. La jueza lee todo, el reporte policial y registros médicos y mi declaración escrita sobre años de abuso. Concede la orden temporal sin mucha discusión diciendo que Carlos tiene que mantenerse al menos a 100 metros de mí y no puede contactarme directamente o a través de otras personas. El alguacil le notifica esa misma tarde en la casa de su amigo donde ha estado pasando el rato. En una hora mi celular suena y es mamá llorando tan fuerte que apenas puedo entender sus palabras. Está diciendo que Carlos no tiene a dónde ir ahora, que lo he dejado sin hogar, que esto es demasiado lejos. Me siento culpable inmediatamente porque todavía es mi hermano, y ahora tiene una orden legal contra él, pero también me siento aliviado de una manera que hace la culpa peor,
porque no puede lastimarme si no se le permite cerca de la casa. Mamá sigue llorando en el teléfono y no sé qué decir, así que solo escucho hasta que cuelga. Carlos termina quedándose con el mismo amigo cuya dirección usó para todos esos paquetes de cosas robadas. La casa se siente extraña sin él. Demasiado tranquila y vacía de una manera que debería sentirse pacífica, pero solo se siente mal. Papá llega a casa del trabajo esa tarde y empieza a cambiar todas las cerraduras sin decirle nada a nadie. Solo metódicamente reemplaza cada cerradura exterior mientras mamá observa desde la mesa de la cocina con ojos rojos. Lo veo trabajar y me doy cuenta de que ha estado planeando esto. Probablemente compró las cerraduras nuevas días atrás y estaba esperando el momento correcto. Esa noche me voy a dormir sin empujar mi silla contra la puerta por primera vez en semanas. Me quedo ahí en la oscuridad esperando sentir miedo, pero en cambio, solo me siento exhausto. Duermo toda la noche sin despertar ni una vez. Elena programa una reunión con mis papás para revisar su situación financiera en detalle. Me siento en su oficina escuchando mientras ella saca hojas de cálculo y estados de cuenta bancarios en su computadora. Es peor de lo que pensaba. Están 3 meses atrasados en la hipoteca y el banco está amenazando con ejecución hipotecaria. Ambos coches están en riesgo de ser recuperados porque no pueden hacer los pagos. Sus puntajes de crédito han caído a los 400, que Elena dice que es básicamente territorio de desastre financiero. Les ayuda a hacer una lista de qué deudas pagar primero, cuáles intentar negociar, cuáles disputar. Empieza el proceso de pelear los cargos fraudulentos con las compañías de tarjetas de crédito, pero es muy clara que sin un reporte policial oficialmente nombrando a Carlos, las compañías no cederán. Necesitan ese reporte para probar que fue fraude y no solo mis papás siendo irresponsables. La cara de papá se ve gris cuando ella explica esto y mamá no nos mira a ninguno. Hernández llama unos días después y dice que ha estado coordinando con los amigos que Carlos usó para direcciones de envío. Logró recuperar algunos paquetes sin abrir antes de que Carlos pudiera revender todo por efectivo. Es tal vez unos $55 de equipo de gaming y zapatos, todavía en cajas. Papá puede devolver la mayoría por reembolsos parciales, lo que no es mucho contra $1.3. 000, pero es algo. Hernández también obtuvo declaraciones escritas de los amigos confirmando que Carlos específicamente pidió usar sus direcciones y que no tenían idea de lo que estaba haciendo. Esas declaraciones hacen el caso de fraude más fuerte porque muestran que Carlos estaba deliberadamente escondiendo sus acciones. Hernández suena satisfecho cuando nos dice esto, como si las piezas de un caso estuvieran uniéndose. Luego alguien llamado licenciado López de la oficina del fiscal nos contacta sobre cargos potenciales. Tiene esta voz profesional calmada en el teléfono y nos guía por lo que podría pasar después. Dada la edad de Carlos y el hecho de que no tiene ningún antecedente penal, podrían ofrecer un acuerdo de culpabilidad en lugar de empujar por tiempo en la cárcel. Libertad condicional, consejería obligatoria. Un plan de pago de restitución donde Carlos tiene que pagar lo que robó con el tiempo. El licenciado López es honesto que todo depende de si Carlos acepta responsabilidad por lo que hizo y si estamos dispuestos a participar en el proceso. Necesita saber si cooperaremos con la persecución o si vamos a intentar manejar esto como un asunto familiar. Papá dice que lo pensaremos y le devolveremos la llamada. Esa noche, mamá y papá tienen una discusión enorme que dura horas. Puedo escucharlos desde mi cuarto hasta con mi aparato auditivo restante bajado. Mamá sigue diciendo que no puede enviar a su propio hijo a la cárcel, que él necesita ayuda, no castigo, que esto arruinará su vida entera. La voz de papá es fría y dura cuando responde. Dice que Carlos ya arruinó su propia vida y destruyó las de ellos en el proceso. Dice que van a perder la casa sin esas disputas de fraude y las disputas requieren seguir adelante con cargos criminales. Mamá está llorando otra vez, pero papá no cederá. Su posición es clara y simple. Perderán todo si no cooperan con la persecución. Cuando llega el correo al día siguiente, hay un aviso de ejecución hipotecaria del banco dándoles 30 días. Mamá lo lee y sus manos tiemblan tanto que deja caer el papel. Finalmente acepta que ya no tienen opción. No es sobre castigar a Carlos o enseñarle una lección. Es sobre supervivencia. O presentan cargos o pierden su casa. Paso el fin de semana en la oficina de Carmen procesando todo lo que ha pasado. Me ayuda a trabajar a través de la culpa que sigue aplastando mi pecho cada vez que pienso en Carlos enfrentando cargos criminales por mi culpa. Sigo diciendo que es mi culpa, que yo empecé esto al presentar ese reporte policial, que yo soy quien lo metió en problemas. Carmen me desafía en cada punto. Pregunta si yo robé las tarjetas de crédito o si Carlos hizo eso él mismo. Pregunta si yo aventé mi propio aparato auditivo contra la pared o si Carlos tomó esa decisión. Me guía a través de la diferencia entre protegerme y atacar a Carlos. Explica que las consecuencias por sus decisiones no son mi culpa solo porque reporté lo que hizo. Es difícil creerle porque la culpa se siente tan real y pesada, pero estoy tratando de aferrarme a la idea de que merezco estar seguro aunque haga las cosas complicadas para mi familia. Carmen dice que eso no es egoísta, es autopreservación básica. Carmen organiza una reunión familiar en la escuela solo con mis papás y yo. Sin Carlos, sin abogados, sin gente legal, solo nosotros tres y Carmen hablando sobre límites. Nos sentamos en su oficina y ella guía la conversación sobre qué pasa después. ¿Qué necesito para sentirme seguro? ¿Cómo pueden apoyarme mientras siguen siendo los papás de Carlos? Es tenso e incómodo porque nadie quiere admitir que nuestra familia está rota de maneras que podrían no arreglarse, pero nos vamos con acuerdos reales escritos en papel. No me presionarán para que retire la orden de protección sin importar cuánto se queje Carlos. Los mantendré informados sobre el proceso legal para que no sean sorprendidos por desarrollos. Todos haremos consejería familiar juntos cuando las cosas se asienten lo suficiente para hacer eso posible. Papá firma el papel primero, y mamá tarda más, pero ella también lo firma. Tenerlo por escrito lo hace sentir más real. Como si tal vez realmente podamos hacer esto sin desmoronarnos completamente. 2 semanas después de esa reunión,
Estoy saliendo de la escuela cuando veo a Carlos recargado contra un coche cerca del mío en el estacionamiento. Mi estómago cae porque se supone que no debe estar en ningún lugar cerca de mí. Me regreso dentro del edificio y saco mi celular con manos temblorosas. Llamo a seguridad del campus primero como Carmen me enseñó, luego marco el 911 justo después. El despachador me dice que me quede adentro hasta que lleguen los oficiales. Observo a través de las puertas de vidrio mientras Carlos camina de un lado a otro revisando su celular y mirando hacia la entrada de la escuela. Seguridad del campus aparece en 5 minutos y se le acerca. Carlos los ve venir y se sube a su coche manejándose antes de que la policía llegue 10 minutos después. El oficial de seguridad les dice a los policías que capturaron todo en cámara, incluyendo la placa de Carlos y la hora exacta en que apareció en la propiedad de la escuela. El oficial toma mi declaración y el video de seguridad diciendo que lo manejarán desde aquí. Mis manos todavía están temblando cuando mamá me recoge porque estoy demasiado alterado para manejarme a casa. Una hora después, la policía rastrea a Carlos en la casa de su amigo donde ha estado quedándose. Lo arrestan por violar la orden de protección y lo llevan a la estación para procesarlo. Tiene que pasar la noche en una celda antes de su audiencia de fianza a la mañana siguiente. Mamá llama a papá llorando sobre cómo Carlos está en la cárcel por mi culpa, pero papá la corta. Le dice que Carlos sabía exactamente lo que decía la orden de protección y decidió romperla de todos modos. Dice que Carlos se hizo esto a sí mismo al negarse a seguir hasta las reglas más básicas. Cuando escucho a papá decir eso, algo se suelta en mi pecho porque no me está culpando por una vez. La audiencia de fianza pasa al día siguiente y el licenciado López aparece para argumentar que Carlos ya probó que no puede seguir órdenes de la corte. La jueza escucha a ambos lados y establece fianza en $90 con condiciones estrictas. Carlos tiene que usar un monitor de tobillo GPS en todo momento. No puede contactarnos a mí o a mis papás excepto a través de abogados. Tiene que reportarse con un oficial de libertad condicional 2 veces por semana. Un familiar que apenas recuerdo haber conocido paga su fianza esa tarde. Carlos es liberado usando el monitor de tobillo y los términos de no contacto ahora son cargos criminales y los rompe otra vez, no solo penalidades civiles. Toda la situación se siente más pesada ahora, como si el sistema legal realmente lo estuviera tomando en serio en lugar de tratarlo como una disputa familiar. Pasa una semana y papá recibe una llamada telefónica de uno de sus clientes más antiguos, alguien que se quedó con él incluso cuando otras personas lo abandonaron. El cliente le ofrece a papá un proyecto pequeño diseñando un nuevo sistema de almacenamiento para su bodega. No es un trabajo enorme, pero es el primer ingreso nuevo que hemos tenido en meses. Papá acepta inmediatamente y empieza a trabajar en ello esa misma noche. Se queda despierto hasta las 2 de la mañana dibujando planos y verificando medidas 2 veces. Puedo escucharlo en su oficina en casa murmurando para sí mismo y haciendo cálculos. Trata este proyecto como si fuera lo más importante que haya hecho porque de cierta manera lo es. Es su oportunidad de probar que todavía es confiable y competente a pesar de que todo se está desmoronando a nuestro alrededor. En la escuela, mi maestra de historia me lleva aparte después de clase y pregunta si estaría dispuesto a rehacer mi presentación por crédito completo en lugar del crédito parcial que me dio antes. Dice que se siente terrible sobre lo que pasó con Carlos saboteando mis tarjetas y quiere darme una oportunidad real de mostrar lo que aprendí. Acepto inmediatamente y busco ayuda para prepararme. Pasamos 3 tardes practicando en su oficina. Me ayuda a trabajar las partes donde mi audición hace difícil medir mi propio volumen y ritmo. Me graba en video para que pueda verme y arreglar las pausas incómodas. Cuando llega el día de la presentación, entrego todo suavemente incluso con mi aparato auditivo dañado crujiendo ocasionalmente. Manejo las preguntas de compañeros de clase sin congelarme. Mi maestra me da una A y escribe una nota en mi calificación diciendo que está orgullosa de cómo me recuperé. Obtener esa calificación se siente como recuperar algo que Carlos intentó robarme. El licenciado López me envía un email unos días después preguntando si puedo escribir una declaración de impacto de víctima para las negociaciones de culpabilidad. Explica que ayuda al fiscal y a la jueza a entender cómo las acciones de Carlos me afectaron personalmente. Me siento en mi computadora y empiezo a escribir. Escribo sobre los años de bullying que me hicieron pensar que el abuso era normal. Escribo sobre el dinero de donación que robó que había estado ahorrando para la comunidad sorda. Escribo sobre mi aparato auditivo destruido y qué tan asustado me sentí en mi propia casa. Las palabras salen más duro de lo que esperaba porque poner todo en un documento lo hace sentir más grande y más real. Carmen viene una tarde a ayudarme a revisarlo. Me ayuda a enfocarme en hechos específicos y sentimientos sin hacerlo sonar dramático o minimizando lo que pasó. Trabajamos en ello durante 2 horas hasta que está claro y honesto. El acuerdo de culpabilidad se trabaja durante las siguientes semanas a través del abogado de Carlos y el licenciado López yendo de ida y vuelta. Carlos acepta 2 años de libertad condicional con manejo de ira obligatorio y sesiones de consejería. Tiene que pagar $3.5 cada mes hacia restitución hasta que la deuda de $1.300 esté cubierta. Hay una orden de no contacto de 1 año que solo puede ser revisada después de que complete su programa de consejería. No irá a la cárcel, pero tendrá un registro de delito grave que lo seguirá para siempre. El licenciado López llama a papá para explicar los términos y dice que es justo dadas todas las circunstancias. Mis papás hablan sobre ello esa noche y renuentemente aceptan que es mejor que pasar por un juicio. Mamá todavía está molesta de que Carlos tendrá un registro criminal, pero papá señala que Carlos creó ese resultado él mismo. El primer pago de restitución de $3.5 aparece en la cuenta de mis papás el siguiente mes. Papá hace las cuentas en voz alta en la cena y se da cuenta de que a este ritmo le tomará a Carlos casi 30 años pagar lo que robó.
$1.5 pesos al mes apenas hace mella en 1.300.000, pero Elena llama unos días después con mejores noticias. Explica que el acuerdo de culpabilidad donde Carlos admitió fraude hace nuestro caso mucho más fuerte con las compañías de tarjetas de crédito. Durante los siguientes 2 meses, ayuda a mis papás a disputar los cargos proporcionando los documentos de la corte y reportes policiales. Las compañías de tarjetas de crédito terminan removiendo cerca del 40% de los cargos fraudulentos de nuestras cuentas. No es todo, pero es suficiente para que mis papás puedan negociar planes de pago que podrían manejar. Elena sigue trabajando con las compañías de tarjetas de crédito y logra que acepten liquidar la deuda restante por cantidades reducidas ya que Carlos se declaró culpable. Crea un plan de manejo de deuda que enrolla todo en un pago mensual en lugar de 5 cuentas separadas. Los puntajes de crédito de mis papás todavía están destruidos, sentados en algún lugar en los bajos 500, pero tienen un camino claro adelante ahora en lugar de ahogándose en recibos que no pueden pagar. Elena les muestra una línea de tiempo que dice que si se apegan al plan, pueden estar libres de deudas en 5 años y tener crédito decente otra vez en 3. Es un camino largo, pero al menos es un camino que realmente va a algún lugar. Papá toma la decisión difícil de cerrar su espacio de oficina para recortar costos. Mueve todo su equipo y archivos a nuestro cuarto de huéspedes y empieza a trabajar desde casa a tiempo completo. Refinancian la hipoteca bajo algún tipo de programa de dificultades que extiende el término del préstamo pero baja el pago mensual suficiente para que puedan pagarlo. La casa está segura por ahora, lo que se siente como una victoria masiva, aunque nada más se siente bien. Ponen la camioneta de papá a la venta y planean compartir el coche de mamá entre ellos. Todo sobre nuestra vida es más pequeño y más apretado de lo que solía ser. Comemos comidas más baratas y dejé de pedir cualquier cosa que no sea absolutamente necesaria, pero no estamos perdiendo nuestra casa y eso tiene que contar para algo incluso cuando no se siente como ganar. Carmen me llamó a su oficina la siguiente semana y me dio una tarjeta de presentación para una terapeuta que trabajaba con el programa de salud mental de la escuela. Dijo que esta mujer se especializaba en trauma familiar y abuso, lo que se sintió raro escuchar en voz alta porque nunca había pensado en lo que Carlos hizo como abuso hasta que todos seguían usando esa palabra. La cita empezó ese jueves una vez a la semana durante mi periodo de estudio para que no perdiera clases reales. La oficina de la terapeuta era pequeña y tranquila con esas sillas cómodas que no parecen muebles regulares y me dejó hablar sin interrumpir o tratar de arreglar todo inmediatamente. Pasamos las primeras sesiones solo revisando lo que pasó, y me ayudó a entender que la culpa que sentía sobre Carlos enfrentando consecuencias no era lo mismo que ser responsable de sus decisiones. Me enseñó ejercicios de respiración para cuando la ansiedad se pusiera mal, especialmente por la noche cuando escuchaba ruidos al azar y pensaba que Carlos estaba entrando. La parte más difícil fue hablar sobre los años de bullying que había minimizado. Todas las veces que me dije que no era tan malo o que me lo merecía por ser el favorito. Seguía diciendo que sanar no era una línea recta, que algunos días se sentirían peor que otros y eso era normal. Realmente no le creía al principio, pero seguí yendo cada semana porque ayudaba a tener a alguien fuera de mi familia que entendía toda la situación. 3 meses después de que Carlos tomó el acuerdo de culpabilidad, su abogado reenvió un sobre a nuestra casa con mi nombre. Adentro había una carta de Carlos escrita a mano en papel rayado como si la hubiera hecho en alguna sesión de consejería. Escribió que sabía que me había lastimado y robado a nuestra familia, que tomaba responsabilidad por sus acciones sin poner excusas sobre estar celoso o enojado. Las palabras sonaban cuidadosas y medidas como si alguien le hubiera dicho exactamente qué decir y casi podía escuchar a su abogado guiándolo a través de ello. No se sentía genuino, más como algo requerido para sus condiciones de libertad condicional, pero mi terapeuta me ayudó a ver que hasta la responsabilidad parcial era más de lo que había obtenido antes. Dijo que no tenía que responder o perdonarlo o hacer nada con la carta, que estaba bien solo reconocer que la escribió y seguir adelante. La doblé de vuelta y la puse en el cajón de mi escritorio. No lista para tirarla, pero definitivamente no lista para comprometerme con ella. La siguiente semana le dije al licenciado López y a Carmen que no estaba planeando escribir de vuelta o tener contacto con Carlos, incluso después de que la orden de no contacto expirara en 1 año. El licenciado López asintió y dijo que era completamente mi derecho, que el perdón no era un requisito para el proceso legal o para mi propia sanación. Carmen estuvo de acuerdo y me recordó que establecer límites era una forma de autocuidado, no egoísmo, y que elegir mi bienestar sobre la presión familiar para reconciliarme era realmente muy saludable. Decirlo en voz alta a ellos se sintió poderoso, como si estuviera decidiendo activamente cómo se vería mi vida en lugar de solo reaccionar a lo que Carlos o mis papás querían. Mamá empezó a ir a un grupo de apoyo para papás lidiando con hijos adultos difíciles, reuniéndose cada martes por la noche en un centro comunitario al otro lado de la ciudad. Al principio estaba a la defensiva insistiendo que solo iba porque sus amigas lo sugirieron, pero después de unas semanas noté su lenguaje cambiando. Dejó de decir cosas como Carlos solo estaba frustrado o no lo dijo de esa manera, y empezó a reconocer que había habilitado su comportamiento al no hacer cumplir consecuencias antes. Una noche en la cena realmente dijo en voz alta que había estado tan preocupada por ser justa con ambos que había dejado que Carlos se saliera con lastimarme durante años. Era doloroso verla confrontar su propio rol en todo, viéndola llorar sobre decisiones que había tomado, pero también me dio esperanza de que tal vez la dinámica de nuestra familia podría ser diferente avanzando. El licenciado Rapp y Carmen finalizaron todas mis acomodaciones escolares en una reunión con mis maestros, explicando que podía salir de clases 5 minutos antes. Cuando necesitaba evitar pasillos llenos, tenía tiempo extendido en cualquier tarea que involucrara presentaciones y podía usar la oficina de orientación como un espacio seguro cuando las cosas se sintieran abrumadoras. Mis maestros fueron informados sobre mi situación sin todos los detalles específicos,
solo lo suficiente para entender por qué podría necesitar apoyo extra a veces. Las acomodaciones me ayudaron a enfocarme en realmente aprender en lugar de constantemente escanear pasillos en busca de amenazas o preocuparme por ser acorralado en algún lugar. Mis calificaciones empezaron a subir de vuelta, especialmente en historia, donde había caído después de la presentación saboteada, y se sentía bien preocuparme por la escuela otra vez en lugar de solo sobrevivirla. Papá terminó el proyecto pequeño para su cliente leal, entregando todo exactamente a tiempo y bajo presupuesto, y ese cliente lo recomendó a otro dueño de negocio que necesitaba trabajo similar. Era lento y cuidadoso. Papá reconstruyendo su reputación, una referencia a la vez en lugar de a través de publicidad o su base de clientes antigua. Tuvo que tragarse su orgullo y tomar trabajos más pequeños de los que solía, pero el flujo constante de trabajo significaba que podía contribuir a los pagos de deuda y empezar a recuperarse profesionalmente. Lo escucharía en el teléfono siendo extra educado y complaciente, doblándose hacia atrás para probar que era confiable a pesar de todo lo que había pasado con el fraude. Elena programó una revisión de 6 meses de las finanzas de mis papás y vino a nuestra casa con una carpeta llena de gráficas y números. Les mostró progreso concreto, deudas disminuyendo mes a mes, historial de pagos mejorando, puntajes de crédito lentamente subiendo de los bajos 400 a los 500. Había creado esta línea de tiempo en su laptop que mostraba que si se apegaban al plan estarían completamente libres de deudas en 5 años y tendrían crédito decente otra vez en 3. Tener ese mapa hacía todo el sacrificio sentirse con propósito en lugar de interminable, como si hubiera un punto final hacia el que estábamos trabajando. Papá estudió las gráficas por mucho tiempo después de que Elena se fue y lo vi exhalar como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Mi aparato auditivo dañado finalmente fue reemplazado después de que Elena ayudó a presentar un reclamo de dificultades con la compañía de seguros, proporcionando el reporte policial que documentaba exactamente cómo Carlos lo destruyó. El seguro lo aprobó más rápido de lo esperado y obtuve una cita con el audiólogo para que me ajustaran un dispositivo nuevo. Recuperar mi audición completa en ambos oídos se sintió como recuperar una pieza de mí mismo que había estado perdiendo, y estaba agradecido de una manera que no podía expresar completamente ni a mi terapeuta. El audiólogo pasó tiempo extra ajustando el nuevo dispositivo, asegurándose de que cada configuración fuera perfecta, y cuando terminó podía escuchar sonidos nítidos y claros otra vez. No más conversaciones amortiguadas o perder la mitad de lo que los maestros decían. Hernández llamó para avisarnos que estaba cerrando el archivo de caso criminal activo, ya que Carlos había completado sus primeros 6 meses de libertad condicional sin violaciones. Confirmó que Carlos estaba asistiendo a todas sus sesiones de consejería, haciendo sus pagos mensuales de restitución a tiempo y cumpliendo con cada condición de su libertad condicional. Hernández dijo que podía contactarlo en cualquier momento si algo cambiaba, pero por ahora el sistema legal había hecho lo que podía hacer. No era justicia perfecta, no realmente, pero era responsabilidad funcional y eso tenía que ser suficiente. Le agradecí por todo lo que había hecho, por tomar mi reporte en serio y construir un caso que realmente fue a algún lado, y me dijo que había sido valiente presentarme en primer lugar. Empecé a preparar otra presentación para la clase de historia, esta vez sobre la comunidad sorda y la importancia de accesibilidad en educación y espacios públicos. Incorporé algunas de mis propias experiencias sin hacerlo completamente personal, hablando sobre desafíos que había enfrentado y soluciones que habían ayudado. La maestra me guió a través de ello justo como antes, y con mi nuevo aparato auditivo podía escucharme claramente durante sesiones de práctica, ajustando mi volumen y ritmo. El día de la presentación me sentí nervioso pero listo, no aterrado como la última vez. La entregué con confianza. Hice contacto visual con mis compañeros de clase e incluso manejé sus preguntas suavemente cuando preguntaron sobre acomodaciones específicas. Mi maestra me dio una A y escribió en mi rúbrica que fue una de las mejores presentaciones que había visto en todo el año, pero más que la calificación me sentí capaz y orgulloso en lugar de humillado y asustado, como si hubiera reclamado algo que Carlos intentó quitarme. Un par de semanas después de esa presentación, Carmen organizó una reunión en la escuela solo conmigo y mis papás, para hablar sobre qué pasa cuando la orden de no contacto de Carlos se acaba en 6 meses. Nos sentamos en su oficina alrededor de una mesa pequeña, y Carmen sacó un documento en blanco en su laptop diciendo que deberíamos escribir reglas claras para que todos supieran exactamente qué esperar. Mamá se veía nerviosa pero asintió, y papá se inclinó hacia adelante con sus brazos cruzados como si estuviera listo para ponerse serio sobre esto. Carmen empezó a escribir mientras hablábamos a través de los límites, y la primera regla fue no contacto sin supervisión entre Carlos y yo, significando que si venía a eventos familiares tenía que haber otros adultos alrededor en todo momento. La segunda regla decía que Carlos no podía solo aparecer. Tenía que darnos aviso por adelantado al menos 2 semanas antes de cualquier reunión familiar para que yo pudiera decidir si quería estar ahí o no. La tercera regla era la más importante, que si Carlos violaba cualquier acuerdo o me hacía sentir inseguro, aunque fuera una vez, habría consecuencias inmediatas, incluyendo llamar a la policía y obtener una nueva orden de protección. Carmen imprimió 3 copias cuando terminamos y nos hizo firmar a todos, dándome una a mí, una a mis papás y guardando una en sus archivos. La mano de mamá tembló un poco cuando firmó, pero lo hizo, y papá me dijo directamente que harían cumplir estas reglas juntos sin importar qué. Tenerlo todo por escrito me hizo sentir menos ansioso sobre el futuro, como si realmente tuviéramos un plan en lugar de solo esperar que Carlos se comportara. Carmen nos recordó que el documento no era legalmente vinculante, pero mostraba que todos estábamos en la misma página sobre protegerme, y eso importaba más de lo que podía explicar. Pasaron 6 meses, y de repente era un martes regular por la tarde en nuestra vida más pequeña pero más estable. Papá estaba en su oficina en casa trabajando en un nuevo proyecto para el cliente, que le dio esa segunda oportunidad, y podía escucharlo en el teléfono discutiendo cambios de diseño con su voz profesional calmada. Mamá estaba en la cocina cocinando espagueti con salsa de frasco.
Nada fancy, pero olía bien y normal. Me senté en la mesa de la cocina haciendo mi tarea de álgebra con ambos mis aparatos auditivos funcionando perfectamente, captando cada sonido desde la olla burbujeando hasta la conversación amortiguada de papá por el pasillo. La casa se sentía diferente ahora, más tranquila de una manera pacífica en lugar del silencio tenso de antes cuando todos estábamos esperando que Carlos explotara. Habíamos vendido la camioneta de papá y algunos muebles para ayudar con los pagos de deuda, así que la sala se veía más vacía de lo que solía, pero a nadie realmente le importaba eso ya. Mamá me trajo un vaso de agua sin que le pidiera y apretó mi hombro gentilmente antes de volver a revolver la salsa. Todavía había esta tristeza subyacente en la casa, este duelo sobre todo lo que perdimos y cómo nuestra familia se desarmó, pero el miedo constante se había ido completamente. No estábamos ahogándonos en pánico y recibos que no podíamos pagar. Estábamos manejando nuestro presupuesto y haciendo progreso aunque fuera lento. Papá terminó su llamada y vino a la cocina preguntando qué era para cenar, y mamá le sonrió. Una sonrisa real, no forzada. Terminé mi problema de tarea y revisé mi respuesta 2 veces antes de moverme al siguiente. Algo en lo que no podía haberme concentrado 6 meses atrás cuando estaba demasiado asustado para pensar derecho. Esto era suficiente por ahora. Solo poder sentarme en nuestra mesa de cocina haciendo cosas normales sin vigilar la puerta o esconderme en mi cuarto. Me di cuenta sentado ahí que me sentía más seguro de lo que me había sentido en años. No porque todo se arreglara mágicamente, sino porque finalmente teníamos sistemas en su lugar para protegerme. Teníamos límites escritos que mis papás realmente se comprometieron a hacer cumplir. Teníamos a Carmen y Elena y Hernández que conocían nuestra situación y podían ayudar si las cosas salían mal. Teníamos consecuencias legales listas si Carlos se salía de línea. Carlos todavía era mi hermano, y eso siempre sería complicado y algo doloroso, pero ya no podía lastimarme sin enfrentar inmediatamente consecuencias reales que realmente se mantendrían. Mi familia finalmente había elegido protegerme sobre protegerlo a él de responsabilidad, y aunque tomó perder casi todo para llegar aquí, estábamos construyendo algo más honesto ahora. La vida no era perfecta y probablemente nunca lo sería. Todavía teníamos años de deuda por pagar y relaciones dañadas por descubrir, pero ya no tenía miedo en mi propia casa y eso era todo. Bueno, ese es el final explosivo, dijo nadie nunca. Si todavía estás viendo, felicidades. Tus estándares son impresionantemente bajos. Adelante y suscríbete. Ya probaste que puedes manejar la decepción.